¿Qué tal, mis hermanos varones? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, que Dios les bendiga a todos, también a los que están por medio de la transmisión. Bueno, a las que están, porque estoy viendo que casi todas son mujeres, las esposas. No, ahí están algunos varones. ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Sí? Pues abra su Biblia. Vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Abra su Biblia en Génesis, el libro de los principios, o el principio. El Génesis. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Dice el dicho: no somos muchos, pues somos machos. No, pero tampoco somos machos, ¿verdad? Varones conforme al corazón de Dios, según la serie que estamos llevando. Y bueno, para eso estamos aquí. ¿Cuántos desean de verdad, sinceramente, de corazón, ser conforme al corazón de Dios? No es fácil, mi hermano. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. Hay que pedirle a Dios, ser varones que le buscan de verdad, que no viven una vida de religiosidad, sino que de verdad están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios. Y precisamente el tema que vamos a ver en esta tarde, noche, se llama varones de reconocimiento. Ahí en Génesis capítulo 3, en el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Este hombre llamado Adán, nuestro padre, en el sentido de el primero de nuestra especie y de donde todos venimos, el primer hombre, el hombre creado por Dios, del cual pues todos los demás venimos, e incluso la propia mujer, porque fue tomada del cuerpo de Adán. Le da esta respuesta a Dios y le dice: la mujer que tú me diste, así dice una versión un poco más exacta, la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, y que, como decía Andrés ahorita en la alabanza, no salgamos de aquí igual, porque si venimos es para ver cambios en nuestras vidas, y no en la de nuestras esposas o en la de nuestra familia, en nosotros, ¿no? Porque hay personas que vienen a la reunión para que su familia cambie. Es como algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo va a cambiar a mi familia lo que yo escucho? Bueno, cuando lo llevo a la práctica y entonces se ve reflejado, son atraídos al mismo comportamiento. Pero si no lo vivo, entonces no ocurre absolutamente nada. Si no cambio yo, no cambia nadie en mi casa. Amén. Porque somos cabezas, somos los primeros. Pero si cambiamos nosotros, mis hermanos, Dios hace cosas gloriosas en nuestros hogares. Cierren sus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre bueno y todopoderoso, queremos bendecir tu nombre en esta noche. Darte gracias porque eres precioso en nuestras vidas, eres hermoso para nosotros. Porque verdaderamente queremos conocerte. Para los que no te conocen, para los que no te desean, tú eres una roca que hace caer. Porque tropiezan con tu palabra, siendo rebeldes. Pero nosotros no queremos ser de esos que tropiezan, queremos ser de los que edifican y son edificados, como piedras vivas. Ayúdanos, amado Dios, que tu presencia esté en este lugar, que tu presencia esté en cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo venga y traiga convicciones a nuestras vidas, esas convicciones que producen cambios que enamoran más a nuestra esposa, que enamoran más a nuestros hijos, cambios que impactan la vida de nuestras familias, cambios que impactan a la sociedad, cambios que verdaderamente nos hacen ver como cosa extraña en este mundo, porque queremos vivir la vida sobrenatural llamada cristiana, ese cristianismo que tú estableciste y que es una realidad para los que te buscan, para los que te adoran
en espíritu y en verdad. Gracias, Señor Todopoderoso, por tu Espíritu Santo, porque es a través de tu Espíritu Santo que podemos tener vida y podemos ser transformados cada vez más a tu imagen. Ayúdanos, Señor. No queremos que la palabra que vamos a oír de tus labios, mi amado Dios, extraída de tu mente, sea vana e infructuosa. Produce los cambios necesarios en nosotros. Redargúyenos, corrígenos, exhórtanos, enséñanos para ser hombres conforme a tu corazón, hombres que tengan tu forma y no la nuestra. Ponemos este tiempo en tus manos. Toma control y que tu presencia llene este lugar de tus maravillas, de tus señales, de tus prodigios en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Varones de reconocimiento es el tema, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra? ¿Seguros? El título de esta enseñanza es Enfrenta tu realidad. Abre bien los ojos. Abre bien los ojos, mi hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Eres un varón de reconocimiento? ¿Eres un varón de reconocimiento? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra reconocimiento? ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen, ¿eres un varón de reconocimiento? Seguramente lo que viene a nuestra mente, y esto de manera natural, es a lo mejor un sinónimo de renombre, ¿no? ¿Eres un varón de renombre? ¿Un varón reconocido? ¿Un varón respetado? Pero esta palabra, mis hermanos, para nosotros como varones que buscan ser cada vez más conformados al corazón de Dios, no tiene que estar relacionada con la altivez, con la superioridad, no tiene que estar relacionada con adulaciones o incluso con la soberbia, sino más bien tiene que estar relacionada con la aceptación de aquella verdad que nos va a llevar a la acción. Es decir, que si somos varones que estamos aceptando la verdad de la palabra de Dios y de lo que estamos viviendo en estos momentos, de manera personal, de aquellas luchas internas que en muchas ocasiones tenemos y que negamos constantemente y no les hacemos frente. Reconocer, mi hermano, reconocer es estar dispuesto a enfrentar la realidad, a enfrentar nuestra realidad. Si somos varones de reconocimiento, entonces estamos hablando que estamos dispuestos a enfrentar nuestra realidad. Esta palabra reconocer, según el diccionario, significa aceptar o admitir la verdad, admitir la cualidad o la condición de alguien o de algo. En este caso, pues, de nosotros mismos y de todo aquello que está relacionado con nosotros. Aceptar o admitir la verdad, la cualidad o la condición. ¿A cuántos nos gusta que nos digan nuestras verdades? ¿A cuántos varones nos gusta que nos digan nuestras verdades? Que llegue nuestra esposa o nuestros hijos y nos digan, papá, eres un mentiroso, no cumpliste. Cállese, usted que sabe, si estaba trabajando, me parto el lomo por usted, ya más usted es mi hijo. ¿Cuántos les gusta que le digan sus verdades? Bueno, ser varones de reconocimiento es aceptar la verdad, admitir la cualidad o la condición de alguien, admitir nuestra condición propia. Y mis hermanos, déjenme decirles algo, y quiero que pongan mucha atención. Nuestras mujeres necesitan hombres conforme al corazón de Dios.
Tu esposa necesita un hombre conforme al corazón de Dios en su casa. Nuestros hijos necesitan un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestros familiares, nuestros vecinos, hermanos, nuestra congregación necesita hombres conforme al corazón de Dios. La iglesia necesita hombres de reconocimiento. Hombres que están dispuestos a ver la realidad y no solamente quedarse con eso, sino actuar con base en esa realidad que estamos viviendo. Una realidad que debe de estar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, de cómo debemos actuar ante lo que estamos viviendo. Porque, mis hermanos, no estamos viviendo cuentos de hadas. Nosotros, como varones que buscamos la conformidad a Dios, no debemos de conformarnos con el pensamiento del mundo que hace que todo sea ilusorio o transitorio. El mundo, mis hermanos varones, necesita verdaderos hombres. Y solo aquellos que son conformados al corazón de Dios pueden cumplir con esta tarea de ser verdaderos hombres. Porque en el mundo hay muchos masculinos, pero hay muy pocos hombres conforme al corazón de Dios. Y el mundo necesita verdaderos hombres, hombres dispuestos a reconocer, a aceptar la verdad, a admitir las cualidades, a admitir las condiciones de su vida, de lo que los rodean, y actuar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo que actuemos. Decía el apóstol Pablo: ya basta de dormir, ya basta del sueño. Despierten, más bien, despierten a la realidad de que necesitamos ser hombres conforme al corazón de Dios, porque es lo que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, la iglesia, la congregación, nuestros vecinos y el mundo necesita. Hombres conforme al corazón de Dios, hombres de reconocimiento. ¿Cuántos están dispuestos a ser hombres conforme al corazón de Dios? La tarea es difícil, mi hermano, no es fácil. Y no podemos escuchar una enseñanza, creer, recibir y salir y no hacer nada. Porque para eso venimos a la palabra de Dios, para hacer algo. Y qué bueno que están las esposas conectadas, porque están escuchando la palabra de Dios. Y vamos a llegar a casa y van a ver si lo que estamos escuchando lo ponemos por obra. Es más, les voy a mandar las predicaciones a las esposas para que las lean. Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, mis hermanos. Nuestras esposas muchas veces sufren porque no estamos dispuestos a reconocer la realidad de nuestras vidas. Y nos quedamos en la misma condición. Y preferimos recibir la enseñanza del mundo. ¿Cuál es aquella enseñanza? La que nos enseña la mera justificación. El mundo nos enseña a justificarnos de todo para no cumplir con nuestra responsabilidad. Mas Dios, mis hermanos, nos demanda obediencia a pesar de todo. Repite conmigo: obediencia. Te voy a pedir otra vez para que se escuche fuerte. Repite conmigo: obediencia. Obediencia, mi hermano, es lo que necesitamos como varones. Muchas veces pensamos que los varones, ser hombres no nos lleva a obedecer a nadie. Y eso es un error. Por eso estamos como estamos, por eso nuestras familias están como están, por eso nuestros matrimonios se confunden con los matrimonios del mundo y piensan que somos simplemente buenos matrimonios morales. Porque el hombre necesita obedecer, necesita obediencia. Hasta las más mínimas cosas, mis hermanos. Hasta lo más mínimo. Pero el mundo nos enseña una justificación. Yo puedo actuar como actúo porque estoy cansado. Yo puedo actuar como actúo porque así me enseñaron mis padres. Yo puedo hablar así porque así soy y nadie me va a cambiar.
Justificación tras justificación, y no hacemos nada por aceptar nuestra realidad y reconocer que necesitamos cambiar. Reconocer que tenemos que quitar ese pensamiento si es que queremos ser varones conforme al corazón de Dios. Si no, no te preocupes por cambiar. Pero así va a llegar la tempestad y te va a hacer pedazos. Ahí en Génesis, dale la vuelta a la hoja, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Encontramos un varón semejante a nosotros, pero mejor. Llamado como Adán o Adán. Es como nosotros, mi hermano, pero mejor. Porque él no tenía pecado en ese momento. Él vivía en una condición de perfección moral. Y la presencia del Señor estaba con él. Una condición impresionante. Tampoco comparable a la cual Dios nos ha prometido una vez que venga y seamos redimidos, completamente transformados, porque seremos mejor que la condición en la que se encontraba Adán. Pero encontramos un varón que era moralmente hablando mejor que nosotros. Era perfecto. Dice la Escritura, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dice en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le dio una responsabilidad. Dios le entregó todo en las manos a Adán, al primer hombre. Lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, le dio una responsabilidad. Repite conmigo, responsabilidad. A ti también te ha dado una responsabilidad, a mí también. Y nos ha puesto en un paraíso que muchas veces nosotros contaminamos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y ese paraíso que Dios nos dio, nosotros lo convertimos en una tierra de pecado. ¿Cuántos pueden decir que tienen un paraíso en su casa? Levante su mano, porque su esposa no lo está viendo, no se preocupe, la cámara está hacia acá. Todos levantaron la mano. No se crean, Pero le dio una responsabilidad. Y Dios, dice versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y mandó o impuso, dice otra versión, sobre el hombre un mandamiento. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Le estaba poniendo los límites de la responsabilidad y el beneficio. Los límites de la responsabilidad y el beneficio, los límites de la responsabilidad y el deleite. Porque así como tenemos beneficios nosotros como creyentes en nuestras casas, también tenemos responsabilidades, y esas responsabilidades tienen un límite. Es decir, no puedes hacer lo que quieras en tu casa. Es lo mismo que le dijo a Adán, le impuso un mandamiento, le impuso una ordenanza diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente. Ese era el límite. Come libremente de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas de él, no cruces el límite y conviertas la libertad en el libertinaje. Es lo que le estaba diciendo Dios. Porque cuando nosotros sobrepasamos el límite de lo que la palabra de Dios nos marca que como varones debemos hacer, entonces estamos viviendo vidas de libertinaje. Y muchas veces asociamos el libertinaje con los excesos, deseos sexuales excesivos o cosas de ese tipo. Pero el libertinaje se aplica siempre que sobrepasamos los límites de la ley de Dios. Cuando tú rompes la ley, estás viviendo en libertinaje, porque el libertinaje es romper con tu libertad, y la libertad está sujeta
al mandamiento de Dios. De otra manera, sin mandamiento es libertinaje. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, la terrible consecuencia que tiene en nosotros no actuar como varones conforme al corazón de Dios y sobrepasar los límites de las responsabilidades y los deseos que el Señor nos ha permitido tener como varones. El no cumplir con nuestra responsabilidad y no usar adecuadamente nuestra libertad. Pero aquí, mi hermano, aquí nace la excusa en ese momento. En ese preciso momento nace la justificación para no aceptar ser hombres de verdad, para querer cambiar las reglas, porque somos buenos para cambiar reglas. Establecemos algo en la casa y nosotros lo quebrantamos, no hay consecuencias. Nuestra esposa lo quebranta y ¿qué pasa? Te pones como changoleón. Porque aquí nace, con Adán nace la excusa, la justificación para no aceptar ser hombres de reconocimiento, para querer cambiar las reglas cuando se nos pegue la gana, para hacer lo que creemos que es correcto, aun cuando vaya en contra de Dios. Por eso el mundo vive como en una fantasía, en un mundo de fantasía, de ilusión. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente se justifica siempre en su comportamiento. Siempre justifica su comportamiento. No quiere admitir, no quiere aceptar la verdad. Prefiere ocultarla. Prefiere cambiar la verdad. Prefiere echar culpas, más allá de enfrentar la realidad de lo que está viviendo. Y por eso llega el tiempo en el que se despedaza la vida del hombre. Y dice la Escritura, contra Dios termina enojándose, porque toma sus propias decisiones, cambia las reglas, cambia las cosas, oculta las verdades, no acepta, no reconoce y termina por destruir su propia vida, echándole la culpa a Dios, tal como lo leímos hace un momento en Génesis capítulo 3. La mujer que tú me diste, los ojos que tú me diste, el deseo sexual que tú me diste, el carácter que tú me diste, la riqueza que tú me diste, el trabajo que tú me diste. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestras decisiones, con el que no querramos aceptar la verdad y no querramos cambiar las cosas, porque podemos cambiarlas. Para eso Dios nos ha dado una libertad. Y mis hermanos, para ser hombres conforme al corazón de Dios, necesitamos ser hombres que reconocen. Que reconocen. Voltea con el que tienes a un lado y dile, necesitas reconocer la verdad. Pero díselo así sin parpadear y con los ojos hacia la verdad. Necesitamos reconocer, ya basta, mis hermanos. ¿Queremos buenos matrimonios? ¿Queremos buenas familias? ¿Queremos buenas sociedades? Hagamos nuestra parte y reconozcamos. ¿Queremos ser hombres conforme al corazón de Dios? Necesitamos ser hombres que reconocen, hombres de reconocimiento. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer en nuestras vidas es, mis hermanos, pon mucha atención, reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Si no reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, no vamos nunca jamás a ser varones conforme al corazón de Dios. Nunca. A partir de ahí debemos comenzar a cambiar nuestras vidas, porque en la medida que nosotros reconozcamos que Dios tiene potestad sobre mi vida, es en la medida en la que yo voy a disponerme para obedecer y aceptar lo que tenga que aceptar. De otro modo no se va a poder, mi hermano. Vas a ignorar a Dios tal cual ignoras a tu esposa cuando te viene y te exhorta, porque no hay diferencia. Tú eres el rey de tu vida y tú eres el gobernador de tus decisiones. Pero un hombre
que verdaderamente reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, mi hermano, no ignora a su esposa, porque es un reflejo de no ignorar a Dios. No ignora la palabra. Es algo que le faltó a Saúl. ¿Cuántos Saúles hay aquí? Ni uno, ¿verdad? O sea, de nombre Saúl. Digo, porque no quiero que se confunda, no estoy hablando de usted. Pero es lo que le faltó a Saúl, el antónimo de David, del rey David, de donde surge la frase hombre conforme al corazón de Dios. Porque en la Biblia hay muchos hombres conforme al corazón de Dios, no solamente David. Pero en David la Biblia lo resalta. De ahí es donde tomamos la frase. Pero el reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas es algo indispensable para caminar hacia la conformidad a Dios. Y es algo que le faltó a Saúl, aquel hombre que iba en contra, el contrario de David. Escúcheme bien, Saúl, mi hermano, quería los beneficios de Dios, pero sin sujetarse a su voluntad. Y eso no es ser un hombre que reconoce la autoridad de Dios. Porque allá afuera hay muchos de esos, quieren los beneficios de Dios, pero no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Es como llegar al trabajo y decirle, págame, pero no quiero trabajar. ¿Cuántos han hecho esto en su trabajo? No tendrías trabajo, ¿verdad? Es lo mismo, es como querer que Dios nos bendiga, nos prospere, nos ayude, nos haga una obra maravillosa en nuestras vidas sin sujetarme a su voluntad. Y eso es imposible. Es como decir, sí quiero el resultado, pero quiero hacerlo a mi manera. ¿Es correcto eso, mi hermano? En muchas ocasiones actuamos así. Queremos una buena esposa, pero comportándome a mi manera. Queremos un buen trabajo, quiero una bonita familia, pero a mi modo. Quiero un buen matrimonio, a mi modo. Un buen trabajo, a mi manera. Quiero dinero, pero a mi modo. Quiero todos los beneficios, pero como yo quiero. Quiero ser prosperado, y Dios te dice, trabaja, sé honrado, sé íntegro, sé dadivoso, hónrame. No, Señor, es que es muy difícil. ¿Quieres una buena esposa? Te tú una buena cabeza. No, Señor, pero primero ella. ¿Quieres hijos obedientes? Instrúyelos, disciplínalos. No, ¿cómo le voy a pegar a mi hijo? A mí se me hace excesivo. ¿Cómo lo voy a regañar? ¿Cómo lo voy a disciplinar? Enseñarle de día y de noche, qué flojera. Tengo muchas cosas que hacer. Pero quieres hijos buenos a tu manera, haciendo las cosas como tú quieres, y no reconoces la autoridad de Dios sobre tu vida. Y se vuelve una de quiero, quiero y quiero, pero sin sujetarse. Fue lo que hizo Saúl, mi hermano, por eso fue desechado. Saúl quería los beneficios de Dios. No le dijo al profeta Natán, pero acompáñame para que el pueblo me vea. Al profeta Samuel, perdón. Ahorita vamos con Natán. Al profeta Samuel no le dijo, acompáñame para que el pueblo vea que tú estás conmigo y que Dios todavía no me ha desechado. Porque quería solamente los beneficios, pero no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Este tipo de personas, mis hermanos, te lo voy a decir muy claro y que te quede bien grabado en la cabeza. Una persona que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere sujetarse a su voluntad, escúchame bien, Dios la desecha. Es claro, Dios desecha ese tipo de personas. Suena duro, pero es bíblico, mi hermano. ¿Y sabes qué pasa? Los sustituye por hombres conforme a su corazón, a los que no reconocen su autoridad. Hombres que están dispuestos a reconocer que necesitan hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 13.
Qué tremenda palabra, mi hermano. Necesitamos ponernos las pilas como varones. Necesitamos actuar de ya en nuestras vidas. Necesitamos cambiar, echarle ganas, necesitamos reconocer lo que necesitamos cambiar, vaya. Está hablando el apóstol Pablo y dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 21, luego pidieron rey. Está hablando del pueblo de Israel, de la rebeldía del pueblo de Israel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y fíjese lo que dice en el versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y subraya lo que sigue: quien hará todo lo que yo quiero. No como Saúl, que quería los beneficios sin sujetarse a la autoridad de Dios, sin sujetarse a la voluntad del Padre, y terminó por ser desechado por Dios para ser sustituido por un varón conforme a su corazón, que sí está dispuesto a reconocer que necesita hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer, hasta la más pequeña y diminuta cosa, sin importar cuánto me pese o cuánta vergüenza me pueda producir eso. Mis hermanos, todos conocemos acerca de David, ¿verdad? Todos hemos escuchado de él. Toda la escritura habla de David. Se menciona en el libro de los Hechos, se menciona en el Antiguo Testamento, en 1, 2 Samuel, Crónicas, en los Evangelios. Jesús, hijo de David. Todos conocemos a David, y todos sabemos que su vida fue de completa y total dependencia de Dios. Él escribió salmos como el 16, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O el 30, que dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. También en otro salmo, que algunos dicen que también fue de la autoría de David, del Salmo 119, no se está seguro, pero algunos creen que fue posible. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. ¿Qué autoridad le estaba dando a la voz de Dios sobre su vida? A lo que el Señor hablaba para David era ley, mi hermano, sin importar lo que fuera. Ahora, no se trata de ser perfecto, porque no estamos hablando de perfección, ya lo dijimos. Si Adán, que era mejor que nosotros en su tiempo, fue tentado y cayó, ¿cuánto más nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa? No nos gobierna, pero aún mora en nuestros miembros. Y dependiendo de qué tanto velemos y oremos, es que esa carne que habita en nuestros miembros, esa naturaleza pecaminosa, va a tomar control de nuestras vidas. Pero no se trata de ser perfecto, se trata simplemente de reconocimiento. Porque un hombre irreprensible es aquel que sabe reconocer cuando se ha equivocado, cuando tiene que cambiar, cuando los demás están haciendo incluso las cosas bien, cuando reconocer el trabajo de su esposa y el valor que Dios le da a la mujer. No se trata de ser perfecto, sino de la aceptación de la realidad de que, mis hermanos, solo somos simples hombres. Solo somos simples hombres. Y necesitamos el temor de Dios para vivir una vida conforme a su corazón. El Salmo 9, versículos 19 y 20 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, es decir, no se crea más de lo que realmente es.
No se sienta fuerte como para ser independiente de mí. Es lo que pasó a Adán, quiso ser independiente de Dios. O Eva, que fue engañada y después le dio de comer a su marido. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Luego dice en el versículo 20: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino simples hombres. Sopla el Señor y somos deshechos. Así como con un simple soplo nos dio vida, con un simple soplo nos puede desechar y nos puede destruir. Pero el Señor no quiere eso, mi hermano. Quiere que seamos hombres conforme a su corazón. Salmo 100 dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hasta nuestra madre nos recuerda eso, ¿no? Digo, por lo menos a mí creo que en alguna ocasión mi mamá me dijo: pero si yo te parí, no te mandas solo. ¿A cuántos también le dijeron eso? ¿No les han dicho eso? ¿Sí? ¿Tú qué crees, que te mandas solo? Si yo te parí, te llevé 9 meses ¿Cuánto más Dios, mi hermano, que nos hizo, nos dio vida? Dice: reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otras palabras, no te manda solo. Si el mundo cree que se manda solo, él va a pagar sus consecuencias. Y cada persona va a ser juzgada, tal como nos enseñaba también Abraham el miércoles, el día del juicio. Porque no van a escapar del justo juicio de Dios. Ninguno que quiera salirse de la autoridad del Padre, así como también Saúl no pudo escapar. Pero necesitamos, mi hermano, reconocer que Dios es Dios, pero en nuestras vidas. Porque somos buenos para mencionar su nombre. Somos buenos para llamarle Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. No reconocemos su autoridad. Y para ser hombres conforme al corazón de Dios, tenemos que comenzar por ser hombres que reconocen la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué tanta autoridad tiene Dios sobre tu vida, mi hermano? ¿Qué tanta autoridad tiene? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo lees un día y en la semana andas como diablo, enojado todo el día, molesto con las personas, estresado, afanado. No edificas a nadie, y mucho menos a tu esposa, que es la que te tiene que aguantar todos los días. Y tú terminas por exigir tus derechos como si fueras el rey de la casa. Eso es una mentira, mi hermano. El que tú proveas no te hace tener derechos, te hace tener responsabilidades. Y la vida del varón se basa más en responsabilidades que en derechos. Tenemos que entenderlo y ser varones que reconocen. Tenemos que aprender a reconocer que Dios tiene el perfecto control de todas las cosas. A reconocer no solamente su autoridad sobre nosotros, sino también a reconocer sus atributos operando en nuestra vida y en el mundo en el cual nos desarrollamos. Porque si Dios no interviniera en nuestra vida, ya estuviéramos hechos pedazos, todos. Como lo decía el rey David en el Salmo: escondiste tu rostro, fui turbado. En el Salmo 30, versículo 7. Si Dios se esconde de nosotros, mi hermano, nos atemorizamos y nos despedazamos unos a otros. Porque hay doctrinas incluso que se conocen como deístas y que creen que Dios hizo todas las cosas, pero no interviene en la vida del hombre. Y viven unas vidas desenfrenadas completamente, desenfrenadas, sin autoridad, sin control, en un libertinaje total, sin reconocer sus faltas, sin reconocer la autoridad de la palabra sobre ellos.
Pero nosotros no tenemos ese Dios. Tenemos un Dios que se interesa por nosotros, se interesa por tu vida, por mi vida y por la vida de nuestras familias. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocerlo, ¿no? En nuestras decisiones, en nuestras vidas. Necesitamos aprender a reconocer cuándo son nuestras propias consecuencias para hacer un alto y regresar. Porque le llamamos prueba a todas nuestras equivocaciones y ya basta de llamarle prueba a nuestros errores, mi hermano. Porque eso termina por ser justificación. Te equivocaste, mujer, Dios nos está probando, pero tú tomaste la decisión, es prueba de Dios. ¿Y cuál prueba de Dios? Fuiste tú que no hiciste caso. Fuiste tú que no escuchaste el consejo de la palabra, el consejo de tu esposa, que no tomaste en cuenta los sentimientos de tus hijos. Y ahora llamas prueba de Dios algo que tú y yo cometimos. De ninguna manera, mi hermano. Necesitamos reconocer cuándo son nuestras consecuencias, cuando tomamos malas decisiones, pedir perdón, reconocer que nos equivocamos, que fallamos y que necesitamos sujetarnos nuevamente a la palabra de Dios. De otra manera no vamos a avanzar como varones. Y como lo dije en un principio, un varón así no sirve para nada en casa. Un varón así no sirve en el mundo. Hay muchos de esos, mi hermano. Y créeme que es duro, pero te lo digo porque necesitamos cambiar. Necesitamos afirmar nuestros pies en la palabra. ¿Cuándo son consecuencias nuestras y cuándo en realidad estamos siendo aprobados por Dios? Pero para poder discernir y distinguir entre eso, mi hermano, se necesita trabajar duro. Ninguna persona tiene un abdomen de cuadritos si no trabaja. O alguien aquí lo tiene por naturaleza. No, aquí nadie lo tiene, de hecho. Lo tenemos, dijo el otro. Necesitamos esforzarnos para tener una vida espiritual. ¿A poco creen que José, hijo de Jacob, pudo reconocer la prueba de Dios porque estuvo separado de él? Un hombre lleno de Dios en todo tiempo, haciendo lo recto, lo justo. Y cuando se le dio la oportunidad de salirse de la autoridad de Dios, dijo: ¿cómo habría yo de pecar contra Dios haciendo tan grande mal? Y estuvo dispuesto hasta perder la cabeza con tal de ser recto en las decisiones que Dios le estaba demandando como parte de su pueblo, como su Dios, como su Señor. Y la respuesta que dio al final de perdón a sus hermanos fue precisamente porque pudo reconocer la mano de Dios en todo el proceso de su aflicción y que era una prueba para la supervivencia del pueblo. Pero no fue fácil, fue un trabajo arduo, mi hermano. ¿A poco creen que Job le fue fácil reconocer la gloria de Dios, su magnificencia al final de sus días? Anduvo tambaleando por un tiempo, pero fue al santuario, fue a la presencia de Dios. Háblame, te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios le dice: ya cállate, Job, antes de que comiences a pecar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y el otro? ¿Tú qué sabes de...? Y comienza a argumentarle todas las cosas, el poder, la gloria de Dios, de cómo Él actuaba. Y Job termina calladito y con un nivel espiritual mayor al que tenía cuando comenzó la prueba. No le fue fácil. ¿A poco fue fácil para Daniel obtener la posición que tuvo como gobernador? En Babilonia no se pudo. Él tuvo que abstenerse de contaminarse de toda la inmundicia que había en esa cultura. Por lo tanto, necesitamos trabajar para ser hombres conforme al corazón de Dios y reconocer que Dios obra, tiene el perfecto control de todas las cosas y que está interesado en que nosotros tomemos las decisiones conforme a su palabra. Hay un pensamiento, mi hermano, que
Traemos bien arraigado como varones. Y es que el reconocer nos hace ver débiles. Eso viene como implantado en nuestro ADN. Piensas que si tú reconoces, te ves débil. Y te avergüenza verte débil. Es que cómo voy a reconocer y que me equivoqué. Es que cómo voy a pedir perdón. Abre tu Biblia en 2 de Corintios. Pablo nos enseña que no es debilidad, mi hermano. Que no hay vergüenza en la debilidad. 2 de Corintios capítulo 12. Porque, mi hermano, el reconocer no nos hace débiles. Escúchame bien, el reconocer nos permite experimentar la gracia de Dios. Si reconocemos, vamos a ver su gracia y su gloria. Es lo único que vas a ver cuando nosotros reconocemos. No vas a ver reproches, no vas a ver, porque lo que más importa es que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Reconozco. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7 en adelante dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, o sea, para que no caiga en la soberbia. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Y subraya lo que sigue: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. No en que soy un macho que nunca me equivoco, no en que soy el rey de la casa, no en que puedo hacer lo que yo quiero. No, me gozo cuando puedo aceptar mis errores. Me gozo cuando puedo aceptar que necesito del poder de Dios, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero ¿cuánto nos cuesta decir que andamos mal? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que andamos en angustia, que tenemos una necesidad? Nos da vergüenza decir a lo mejor aquí en la iglesia: oye, hermano, fíjate que ando mal en mi trabajo, no me está yendo bien, ¿no tendrás una despensa? No, porque eres un hombre, ¿cómo vas a pedir? No, es que no es por eso, es por vergüenza. Pues la vergüenza es lo mismo, mi hermano. Pareciera un buen sentimiento, pero no tiene que tener cabida en nosotros. A mí Dios me enseñó a recibir de una manera impresionante. Así que si me quiere dar algo, démelo. Me costó mucho trabajo, me costó lágrimas, porque lloraba de la vergüenza y de la impotencia de tener que recibir, porque yo estaba acostumbrado siempre a dar. Pero me gozo, dice el apóstol Pablo, en necesidad. Me gozo en afrenta, me gozo en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta frase, mi poder se perfecciona en la debilidad, tiene mucha profundidad. Porque esta palabra debilidad nos habla de una carencia de fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Una incapacidad para producir resultados. Cuando yo reconozco que soy incapaz de producir los resultados que quiero ver en mi vida, ¿a quién creen que acudo? A Dios. Y no me da vergüenza, por el contrario, me gusta ver el poder de Dios actuando en mi vida como varón. Porque si yo me gozo y yo reconozco que yo no soy capaz de cambiar a mi esposa, cambiar a mis hijos, cambiar a mi patrón, cambiar a mis vecinos e incluso cambiarme a mí mismo, ¿a quién creen que acudo? A Dios. En una ocasión un hermano me preguntaba de
aquel versículo, aquella frase muy famosa que dice: es que lo estás haciendo en tus fuerzas. Y no tienes que hacerlo en tus fuerzas, tienes que hacerlo en las fuerzas de Dios. Y platicábamos y le explicaba que hacerlo en las fuerzas de Dios no era no hacer nada. Le dije: cambia la palabra fuerza por pensamiento nada más. Y ya cobra sentido la frase, ¿no? No lo hagas en tus pensamientos o como tú crees que es correcto. Hazlo bajo el pensamiento de Dios, bajo las indicaciones que Dios da en su palabra, y vas a ver el cambio. Ya es diferente, ¿verdad? Porque muchas veces eso de no lo hagas en tus fuerzas, queremos ver algo sobrenatural y milagroso, algo místico, que llegue un ángel y nos diga: salve, querido hermano, muy favorecido. Y no es así. Métete al pensamiento de Dios, a la palabra, y vas a ver cómo las cosas cambian. Cuando ves que eres incapaz de hacer algo, refrena tu lengua: Señor, es que no puedo aguantar la tentación. Soporta, obedece a Dios y el diablo irá de ti. Llénate de la palabra, vela y ora para que no entres en tentación. Fortalécete, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es reconocer que somos incapaces de producir resultados. Y si es entonces que el poder de Dios se perfecciona cuando yo reconozco que soy incapaz de cambiar las cosas, entonces ¿qué va a pasar? El poder de Dios se va a manifestar en mi vida. Es decir, vamos a comenzar a ver las maravillas, los milagros de Dios, el poder, la capacidad de Dios que va perfeccionando mi vida y la vida de mi familia y la vida de los que me rodean. Porque es lo que significa esta palabra, perfeccionar. Es decir, completar el carácter o lograr resultados. O en otras palabras, sujétate a Dios, reconoce tu autoridad y obedécele. Y vas a ver el poder de Dios obrando sobre tu vida. Vas a comenzar a cambiar tú y va a comenzar a cambiar tu familia. Pero necesitamos ser personas de reconocimiento, varones de reconocimiento, mi hermano. Volviendo a David, David, de quien se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo que reconocer su pecado. Ustedes lo pueden ver, abre tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 12. Ustedes conocen la historia de David, de cómo este hombre cometió algo que a lo mejor tú y yo jamás vamos a cometer, porque tenemos el Espíritu de Dios y la instrucción de la palabra, algo que quizá en su momento David no tenía, pero era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y aún así cometió asesinato y cometió adulterio. ¿Y quién cree que quiso hacer David cuando pasó esto? Lo voy a decir de una manera para que lo entendamos claramente. Se hizo sordo. Se hizo sordo David. Mató y adulteró y no dijo nada. No reconoció su pecado. Y la palabra reconocer precisamente nos habla de reconocer a causa de un conocimiento. Sea que yo me dé cuenta o sea que otra persona venga y me diga, para que lo conozca y entonces yo pueda cambiar las cosas. David sabía lo que estaba haciendo, mas aún así ocultó su pecado y dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y
Y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Inmediatamente después Natán habla el juicio de David y le dice lo que va a pasar a causa de su pecado. Como dice, tuviste y menospreciaste a Dios. Y en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué estaba haciendo David? Reconociendo, actuando, mi hermano, como un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque como les dije hace un momento, no se trata de perfección, se trata simple y sencillamente de reconocer, de enfrentar la realidad de nuestras vidas, porque de eso habla un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que no le interesa ser conformado a la imagen de Cristo, no le importan los hechos, no le importan los sentimientos de otras personas, no le importa si su esposa está bien o está mal, no le importa si sus hijos están creciendo en el temor de Dios. Se conforma con venir a la iglesia, se conforma con orar por los alimentos, se conforma por leer la palabra de vez en cuando, sin darse cuenta que está destruyendo su vida y la de su familia. Por eso se nos ha hablado todos estos temas que hemos iniciado de varones. Acepta tu identidad, enfrenta tu identidad, la prueba de tu fe, porque necesitamos cambiar, necesitamos enfrentar la realidad de nuestras vidas, necesitamos reconocer, mi hermano. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuánto más ahora, mi hermano, que vivimos bajo la gracia, en donde Jesucristo ya pagó nuestros pecados? ¿Por qué nos aferramos a nuestras faltas? ¿Por qué nos aferramos al pecado, a la indiferencia a la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros? Y ciertamente no moriremos, pero posiblemente estamos echando a perder las cosas. Posiblemente estamos amargando a nuestra familia. Posiblemente estamos dando un mal testimonio en nuestro trabajo y no estamos atrayendo a nadie a Cristo, porque el Cristo que nosotros vivimos, mi hermano, nadie lo quiere conocer, ni les interesa a las personas conocerlo, porque somos soberbios. Eso no tiene nada que ver con ser un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo que aprender también a reconocer sus faltas delante de Dios en la vergüenza de su pecado. De modo que escribió el Salmo 51, precioso salmo de reconocimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque yo reconozco, dice antes, mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Yo reconozco. Necesitamos ser varones de reconocimiento. Y escúchame bien, mi hermano, necesitamos reconocer a tiempo. Porque el tiempo es un factor importante en nuestra vida espiritual. De modo que de la manera que estamos aprovechando bien el tiempo o mal el tiempo, es como vamos a tener el fruto de nuestro camino. Si estamos reconociendo a tiempo antes de que sea tarde. ¿Cuántos se acuerdan del Judas? El que entregó al Señor. Reconoció, pero ya tarde. Quiso regresar la lana, pero ya era tarde. Y terminó por irse y ahorcarse. Murió. Pedro no, Pedro reconoció a tiempo. Lo había negado 3 veces en el mismo rato. Y volteó y vio a Jesús
Y dice la Escritura que lo vio y sus ojos estaban puestos en él. Y cuando lo vio cara a cara y sus ojos penetraron los suyos, cayó en reconocimiento y arrepentimiento. Fue restaurado y fue usado por el Señor, porque pudo reconocer a tiempo. El no aceptar la realidad, mi hermano, nos va a llevar al pecado. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Si no aceptas la realidad de tu carácter, no aceptas la realidad de tus decisiones, de lo que estás haciendo, de tu comportamiento, estás encubriendo tu falta y tu vida no va a prosperar. Espiritualmente vas a ser un hombre pequeño y nunca vas a ser feliz a otro. Yo les comentaba en un inicio que en nuestras casas necesitan hombres conforme al corazón de Dios. Mi hermano, en la iglesia se necesitan hombres conforme al corazón de Dios. Que los nuevos que vayan entrando vean que tú eres un hombre que hace todo lo que Dios quiere que hagas y quiere imitar tu vida espiritual porque ve una vida próspera, como aquel hombre del cual habló el salmista en el Salmo 1, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Dios, medita de día y de noche, y todo lo que hace prospera. Y vienen los ríos y mantienen siempre frondosa su vida. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios restaura, pero necesitamos reconocer cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Y escúchame bien, mi hermano, cambiarlas de ya. Cambiarlas de ya. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que causarle un dolor a la esposa? ¿Causarle un dolor a los hijos? ¿Dar un mal testimonio en la calle? ¿Qué estamos esperando para cambiar lo que tenemos que cambiar? ¿Que llegue la necesidad y nos haga pedazos? ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿O acaso estamos esperando vivir una vida como aquel muchachito conocido como el hijo pródigo, que tuvo que caer a los cerdos y comer algarrobas? Y aún los cerdos comían mejor que él, para entonces levantarse y reconocer: he pecado contra el Padre y contra ti. No soy digno de llamarme uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Estamos esperando eso? Si acaso, a lo mejor va a tener Dios misericordia, pero ya lo que afectaste tu vida y a los que te rodean, ya no se puede remediar. Y como dicen, entraste de panzazo al cielo, sí, pero todas las bendiciones que Dios quería derramar sobre tu vida y los galardones se fueron, ya no los tienes. Quizá el reconocer va a causar vergüenza, mi hermano, pero la vergüenza es para restauración. Yo he tenido que reconocer delante de mi esposa mis faltas llorando. Si no, pregúntenla, de estar escuchando, mándenle WhatsApp. Pero yo he tenido que reconocer delante de mi esposa mis faltas con lágrimas. Y no me avergüenza, porque eso me hace un varón con autoridad para también poder exhortar. Y sobre todo mi matrimonio lo unifica más. Y enseño a mi esposa también a hacer lo mismo. Pero necesitamos reconocer. El reconocer, mi hermano, nos abre la puerta a la realidad para poderla vivir. Muchos viven vidas de fantasía, cristianos viviendo vidas de fantasía, creyendo que tienen el matrimonio perfecto y no hacen nada, creyendo que sus hijos son los mejores y que van a crecer siendo cristianos porque están en casa cristiana, y no hacen nada, y no toman consejo de la autoridad de la palabra. Háblales de día y de noche, en todo tiempo, al levantarse, al acostarse. Muchos están viviendo vidas de fantasía, pero el reconocer nos abre la puerta a la realidad, para poder vivir la realidad, para poder ordenar lo desordenado. Porque todo lo contrario, mi hermano, a reconocer,
se llama autojustificación. Y la autojustificación no tiene ningún beneficio. Una vez un hermano dijo una frase que me gustó y la menciono de vez en cuando. Dice: el cristiano no se justifica, se arrepiente. Y eso es lo que somos cristianos, ¿o no? El cristiano no se justifica, mi hermano, se arrepiente simplemente. La regaste, pide perdón, no pasa nada. Creces más al arrepentirte y al reconocer que al justificarte. Reconocer el valor de los que nos rodean, reconocer el valor de la iglesia, de la congregación, reconocer el valor del ministerio que Dios nos ha entregado a los que estamos sirviendo. Reconocimiento, mi hermano. Muchos viven vidas de fantasías en la iglesia y piensan que al pasar por esa puerta caen polvos de oro que se introducen en nuestro corazón y lo hacen más hermoso. Esa es una vida de fantasía. Si no vives la palabra, no cambias y punto. Eso es la realidad. Si no vives la palabra, van a llegar los ríos, los vientos, los mares, van a golpear contra tu casa y van a destruirla. Esa es la realidad. La fantasía es pensar que la palabra, porque es viva y eficaz, va a operar de una manera automática y sin esfuerzo en nuestros corazones. Eso es fantasía. Porque eso no nos dice la palabra. Reconocer, mi hermano, el valor del servicio que Dios nos ha dado. A mí me ha dado Dios un servicio. Yo tengo que tomarlo como ese valor que Dios me dio. Si yo no le pongo importancia al servicio, yo vivo una vida de fantasía. Necesitamos reconocer. Finalmente, mi hermano, y para terminar, abre el Salmo, versículo 39. Salmo capítulo 39. Versículo 4, un salmo de David. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué versículo tan más simple, pero qué pasaje tan más verdadero. Mis hermanos, necesitamos reconocer nuestra condición. Por eso David clamaba a Dios y le pedía que le ayudara a entender que era frágil, que pronto iba a partir y que él necesitaba saberlo, entenderlo, necesitaba comprender esa verdad. En una ocasión un pastor dijo: la completa sabiduría es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Es decir, conocer la grandeza de Dios, su autoridad sobre nosotros, conocer su interés por nosotros, pero al mismo tiempo conocer que nosotros le necesitamos porque somos pequeños y frágiles. Entonces podemos comenzar a actuar con sabiduría, en una dependencia total de su nombre. Mis hermanos, necesitamos ser varones de reconocimiento. ¿Cuántos están de acuerdo? Pónganse de pie. A veces, mi hermano, la palabra es dura y créame que primero es para mí, porque yo la estoy predicando. Si yo no vivo esta palabra, ¿a quién creen que primero le va a demandar Dios? A mí. ¿Y a quién creen que primero mi esposa le va a decir? Pues a mí. A ustedes les van a decir: oye, escuchaste la palabra y no obedeciste. Pero a mí me van a decir: la predicaste, eres un hipócrita. Y es peor, ¿verdad? Si yo tengo más responsabilidad, y créame que Dios me habla primero a mí. Y a veces es duro, mi hermano, pero es la realidad. Estamos viviendo vidas reales.
Hay sufrimientos reales, pero también hay bendiciones reales. Y aún no conocemos nada como deberíamos de conocerlo. Necesitamos adentrarnos más a la palabra de Dios. Necesitamos reconocer más, permitir que Dios siga obrando en nosotros como varones. Somos la cabeza de la familia y por consecuencia la cabeza de la sociedad. Tenemos mayor responsabilidad. Y lo repito, nuestras esposas necesitan varones de reconocimiento. Y todos aquí tenemos pareja. Nuestra esposa no necesita alguien que llegue a justificarse a su casa. No necesita eso. Necesita alguien que reconozca el valor que ella tiene, que reconozca mi vida y mis responsabilidades delante de Dios para poder actuar como debo de actuar. Mis hijos necesitan hombres un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, para que ellos en verdad puedan crecer viendo a un Dios vivo y un Dios verdadero a través del reflejo de mi vida. De otra manera ya no saben ni en qué creer. Y no creen en nada porque no les reflejamos lo suficiente. Es como si saliera una persona a las 12 del día y dijera: el sol no existe. El sol no existe. Y viviéramos un día despejado completamente, con los rayos del sol que queman. Y una persona se para simplemente y dice: yo no creo que el sol exista. Eso no debe de pasar. Es lo mismo. Es como si llegáramos a la casa y la luz radiante de Cristo en nuestras vidas, y nuestros hijos dicen: Dios no existe. Al menos que nuestra luz no sea la luz de Cristo. Ten cuidado, dice la Escritura, que tu luz no venga a ser tinieblas. Necesitamos, mis hermanos, ser varones de Dios, porque no estamos aquí para aprender la palabra y olvidarla. Estamos aquí clamando desde lo más profundo de nuestro corazón que Dios obre en nuestras vidas. Yo clamo a Dios que Dios obre en mi vida desde lo más profundo de mis entrañas. Y si hay algo que me estorbe, Señor, ayúdame a arrancarlo con celo por ti. No permitas que yo haga tregua con el pecado, con la indiferencia, con la mediocridad. Ayúdame a esforzarme más, porque aún me falta mucho. Nos falta mucho, mi hermano, muchas cosas por las cuales trabajar, como para estar demasiado tranquilos sin ver la realidad de lo que está pasando. ¿Cuántos están dispuestos de verdad a trabajar para que Dios haga de nosotros hombres conforme al corazón de Dios? Cierren sus ojos, mis hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amado Señor, Tú has sido tan bueno con nosotros, tan paciente. Y tu palabra a veces es dura, pero tú quieres enseñarnos, tú quieres corregirnos. De tu propia boca salió aquellas palabras duras. Cuando le reprochaste a aquella iglesia por cuanto era tibia y no era ni caliente ni fría. Pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Porque a ti te causan náuseas
los falsos creyentes. Nosotros no queremos ser tibios ni fríos. Queremos ser fervorosos en el Espíritu. Queremos buscar más de ti, Señor. No queremos llamarte nuestro Señor y no hacer lo que tú nos dices. Queremos reconocer tu autoridad en nuestras vidas. Queremos reconocer tu actuar en nuestras vidas, de nuestras familias. Queremos reconocer nuestras faltas, reconocer el valor de nuestras familias, de nuestras esposas. Queremos reconocer el valor de aquellas cosas que tú nos has dado y que tú has puesto bajo nuestro cuidado. La responsabilidad que tenemos y el límite de ella, para no abusar de nuestra autoridad. Queremos reconocer también los beneficios y las bendiciones, para no convertirlas en libertinaje o en justificaciones. Ayúdanos, haznos saber cuál es el fin de nuestros días. Haznos saber cuán frágiles somos y que no hay vergüenza en la debilidad, porque en la debilidad actúa tu poder. Porque no somos superhéroes que puedan hacer todo, somos simples hombres. Hombres que fuimos creados para ti, para un Dios vivo y verdadero. Hombres que dependemos de tu gracia, incapaces de hacer muchas cosas, pero capaces de ver tu poder y tu gloria obrando en nosotros. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos. Perfecciona nuestras vidas, moldea nuestro carácter. Y que seamos varones que impactemos el mundo. Que seamos varones que impactemos a nuestra esposa. Que seamos varones que impactemos a nuestros hijos. De modo que no quede duda que tú eres el Señor de la gloria. Te adoramos, Señor, y te necesitamos. Obra en nuestros corazones y ayúdanos a ser varones de reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y gracias por este tiempo, por este precioso tiempo. Amén. Gracias al Señor. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Se merece toda la gloria, mi hermano. Imagínense qué Dios tan impresionante, que no se cansa de tratar con nosotros. No se cansa. Una y otra vez, y nos ama y nos llama con cuerdas de amor y nos toma en cuenta, le interesamos, mi hermano. Entonces démosle una respuesta a Dios, ¿de acuerdo? Ahora sí que no salgamos de aquí, se nos olvide la palabra. ¿Sale? Que no pase un mes, 2 meses, y sí, comenzamos a reconocer, pero después se nos olvida y comenzamos a justificarnos. No, que no se nos olvide, que se arraice en nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. La próxima reunión de varones, le digo cuándo es. La próxima reunión de varones es el 25 de junio, ¿sale? Para que lo agende. No, perdón, 11 de junio. 25 es de matrimonios. No, 11 de junio, reunión de varones. La próxima reunión, ¿sale? Para que lo agende. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Allá hay pan, hay café, llévese uno, porque si no, el Alex va a llegar con 10 kilos más el domingo. ¿Sale? Ahí salúdense unos a otros, pregúntense cómo has estado.